Después de horas peleando, todo mi torneo dependía de esta mano y delante tenía a uno de los mejores jugadores del mundo. Con solo 15 ciegas no había mucho que pensar. All-in. Pero cuando me paga al instante, ya sé que estoy en problemas. Estoy completamente dominada y prácticamente fuera del torneo. Necesito ayuda, necesito un milagro. Pero lo que pasó después no lo voy a olvidar nunca. Aquí estamos, en la difícil situación que tuvimos la semana pasada. Os refresco la memoria. Abrí dieces en UTG-1. Pagó Hijack. ISB hizo squeeze. Yo pagué y Hijack se apuntó también. En el flop, SB hizo overbet all-in. La apuesta fue de 60.000 en bote de 39.500. Y ahora vamos a pensar. Por chip EV necesito un 38%, pero claro, teniendo en cuenta el jugador que tengo detrás y algo de ICM, todavía necesitaré un poco más. Su rango está compuesto por reyes, damas, jotas, overcards con flash draw y quizá algún top pair. Todas las overpairs me llevan crujida, y contra sus semifaroles es un flip. Con todo el dolor de mi corazón, abandono esta mano. Creo que es fold. Hijack también se tira. El solver también foldea. Qué sorpresa ver la diferencia de equity entre jotas, que tiene un 40, y dieces, que tiene un 30. Nice hand. La sala está abarrotada. Hasta ahora somos 600 jugadores inscritos. De hecho, hay más mesas de este torneo en otra sala. Ya estamos en el nivel 9 y hay registro tardío hasta el 12, coincidiendo con el descanso de cena. Quedamos 400 jugadores y la media está en 75.000 puntos. Yo tengo 102.000, así que voy muy bien. Estoy concentrada, quiero dar lo mejor de mí. Sabéis que últimamente los resultados no están acompañando, pero gracias a eso he desarrollado una mentalidad de hierro y nada ni nadie va a hacer que abandone. Estoy bastante activa en la mesa robando algunos botes preflop. De momento parece que me están respetando. Eso o que mis rivales tampoco llevan nada del otro mundo. En cualquier caso, toda ficha es bienvenida. Si me veis con gafas de sol, no es para que no me vean los tells. Simplemente me molesta un poco la luz de esta sala y no quiero que me empiece a doler la cabeza. Abro rey 5 de picas en UTG y el jugador de BB va all-in. La verdad es que tenía unas ganas tremendas de pagarle con cualquier cosa. Le había visto jugar manos muy alegremente, pero es que justo BB contra UTG me pilla con bottom range. Quiere que le pague, aunque genuinamente creo que no lleva mucho. Son 18 ciegas y justo con esta mano prefiero tirarme. Ya le cogeré en un spot mejor. Abre cutoff y yo voy all-in en ciega pequeña. Me he quedado un poco corta. Tengo 20 ciegas y no me quedan muchos movimientos. Hace la típica separación de las fichas que tiene que poner para pagar y ver con cuánto se quedaría en caso de perder. Pero al final se tira. Venga, va, 24 ciegas y el botón. Fold, fold, fold. No es el mejor momento para quedarme cardet. Bueno, ya entró algo. As 10 de tréboles. Abro la mano a 6.000 puntos. Se van tirando todos hasta que el jugador de botón se queda parado. Tiene un stack grandísimo. Por su aspecto y las manos que le he visto, debe jugar bastante bien. Me paga. El flop no está mal. Tengo mid pair con top kicker, la típica mano media. Creo que es una de las manos con las que quiero pasar en esta situación. Paso. El jugador de botón se lo piensa un rato y termina por apostar un cuarto del bote. Mi decisión la veo bastante sencilla. Call. En el tour cae una carta muy blanca. No voy a donkear. Check. Mi rival parece que quiere seguir atacando el bote. Esta vez agarra más fichas y hace una apuesta grande de 2/3. Ahora estoy en la clásica situación en la que sabes que tienes que pagar. A pesar de ganar solo a faroles, es una mano suficientemente fuerte. La parte mala es que me está apalancando y va a quedar un SPR pequeño en el river. No es cómodo jugarte el torneo con esta mano, pero si me tiro estaría foldeando mucho. Call.
Muy malo este 9 que ha caído en el river. Paso. No me gusta que no haya pasado rápido y de hecho me pone all-in. Justo esa carta completa las escaleras de algunos de sus faroles y por ello creo que lo correcto es foldear. No me gusta nada meter tantas fichas al bote y terminar tirándome. Me he quedado con 12 ciegas y además tengo que poner BB y ante. Las pongo de muy mala leche. Nosotros no, pero aquí hay carne o algo. No. Hemos venido aquí a la desesperada. A ver qué nos dan de comer. Tengo miedo. Stepping over every heartache. I believe that you could be the one to make me feel like heaven. Nothing is a mistake. Light me up. Bueno, han tardado, en darnos, pero la tía se lo ha currado, pero está bien. Yo estoy pegándole bocaos y en realidad no sé lo que estoy comiendo. No está mal, ¿eh? ¿Te gusta? Una actualización rápida. Aunque tampoco hay mucho que actualizar. Estoy muy cardet. Creo que lo digo bastante a menudo, tío. Yo veo a la gente jugar siempre en muchas manos. Yo no sé cómo lo hacen. A mí, la verdad que no juego demasiadas manos, tío, en los torneos. Bueno, lo digo a vosotros, también os estoy diciendo a Javi rollo. Reflexión. ¿Tú cuántas manos puedes jugar en un torneo? Un 20% de las que me tocan. Entre un 20 y un 30. Sí. ¿Y yo? Tú entre un 8 y un 10. ¿A que sí? Uh-huh. Siempre que hace eso es que me está vacilando, pero es que... Hombre, claro. Pero tío, tengo muy mal run, ¿eh? Tú lo que tienes son sesgos. Muchos sesgos. Mala distribución. ¿Pero cuánto tiempo llevo sin jugar una mano? Encima me calienta esa de mi derecha. Yo ahí estoy caliente de que no puedo jugar. Pillo Rey 5 suite de NeruTG, abro, me sobea y empieza a tocarme la... ¡Uy! Si yo estoy haciendo lean todas, debería saberlo. Y no estaba haciendo lean todas. ¿Pero de qué habla? Y hombre, le he pedido la cuenta, pero eran casi 20 blinds. No lo voy a pagar con Rey 5, por mucho que me quiera atizar para que tome una mala decisión. Ya hemos pasado esos periodos. Actualización. Ahora tengo 7 blinds. Lo bueno es que soy botón. Y lo bueno también es que ha cerrado el registro. Lo segundo bueno es que ha cerrado el registro. Pero lo malo es que hace mucho tiempo que no ganamos un all-in. Y no hay margen para hacer mucha cosa. Me las voy a tener que jugar de all-in. Así que rezad por mí. Necesito que me mandéis mucha fuerza. Vamos a entrar ahora después de esto con 7 bebés al torneo. Ya no se puede volver a entrar. Y nos vamos el viernes. Estamos a lunes y hemos mirado y no sabemos si vamos a poder jugar muchos más torneos porque hay de varios días y no llegamos. Entonces, puede que sea nuestro último torneo aquí. Por favor, vamos a hacer fuerza entre todos. Dejadme un like y suscribiros al canal para que yo ahora llegue y empiece a runear como una bestia todo lo que no he runeado en este año. Y podamos llevarnos algo, tío. Ay, algo. Y nada, voy a acabar de comerme esto, una cepilladita de dientes y al torneo. You got me laughing like I've never been hurt. Bring out my good side when I'm at my worst. Por lo menos se acaba de terminar el registro tardío. De lo malo, este torneo solo me va a costar una bala. Voy muy cortita, pero he ganado torneos yendo mucho peor. Es hora de ganar olines. Kinda cute that we started our friends. Think about you whenever I'm not talking to you. Kinda scary, it's gonna make sense. Pues me las tengo que jugar. Son 27.000 puntos en ciegas 2.000, 4.000. Ni 7 ciegas. ¡Wow! La ciega grande tampoco me puede pagar. Mi stack se incrementa mucho en porcentaje. Cuidadito conmigo que comienza la bola de nieve cayendo por la montaña. Otra mano con la que jugarme el torneo. ¡Vamos para adentro! Se tiran todos bastante rápido, incluso la ciega grande, que era un mexicano no muy amigo del botón de fall. Otro buen empujoncito a mi stack. Cada vez os va a costar más caro echarme. Me llega abierta por low jack y yo en ciega pequeña tengo pareja de seises y voy all-in. Parece que no las lleva muy buenas, pero al ser tan poco, 10 blinds en total, pues tiene que pagar. Enseña as 8 de picas y es un flip. El prefijo de Cantabria al flop. Vamos bien. Kingacho neutro al turn. Y otro Kingo que materializa mi dobladita. ¡Vamos! He salido un poco del pozo y consigo mi primera ficha azul. Vale 25.000 puntos. Ahora voy con más confianza. He podido ganar mi primer all-in del festival, así que abro y me defiende la ciega grande. Flop monocolor de tréboles. Le ha puesto una ciega y me llevo el bote.
Al final han sido 902 las entradas finales. Quedamos 328 y la media está en 13.700. Jugaremos hasta premios, o sea, hasta quedar un 15% del fil. Todavía estamos lejos de los cobros, tienen que caer 200 jugadores. Mi mesa no es gran cosa, prefiero que la rompan pronto porque la probabilidad de caer en una mejor es alta. Ya han comenzado por las mesas del fondo. Estoy en la ciega grande con as J off y le llega la mano limpia a la ciega pequeña. Me sube a casi 3 ciegas. Yo aquí tengo múltiples opciones. Puedo hacer all-in, resubir pequeño o pagar. En esta ocasión me decido por jugar la alcohol. Al Solver no le gusta slowplayear esta mano en esta fase del torneo. Empieza a haber más ICM. Pero bueno, tengo la suerte de flopear top dobles. Es un flop muy bueno para el rango de mi rival, que es brasileño, por cierto. Me hace apuesta pequeña. Yo en posición voy a ir pagando caiga lo que caiga. Buena carta que no cambia nada. Mi rival decide pasar. Parece mucha debilidad y creo que va a foldear muchas veces, pero no puedo hacer otra cosa que una apuesta grande. Para mi sorpresa, no tarda mucho en pagar. Este river es un poco malo para que me bluff cachee. Mi rival hace check. Yo dejo pasar un poco el tiempo para polarizar y no dar pistas cuando tenga que pensar de verdad. Voy all-in. El villano lo piensa durante unos segundos, pero no tarda demasiado en abandonar su mano. De todas formas, buen bote. Mi stack está en máximos históricos. 138.000 puntazos. Justo la mano siguiente, el brasileiro abre en botón y voy all-in en la ciega pequeña. Señor, no intente usted robar, que ya le he pillado 2 veces. Se va para el mazo snap y me llevo hasta el botón. Ya están las ciegas en 3.000, 5.000. Abro en UTG la ciega de mi amigo brasileño. Me defiende. El flop sale bastante ofensivo. J10-6. Le hago apuesta de continuación y se tira. Lo llevo fritico al hombre. Quedamos 232 jugadores y cobran 136. La media son 194.000 puntos. Ya va quedando menos para la burbuja. Ahí viene el flor con las bolsas. Rompen la mesa. A ver si nos toca una con mucho recreacional. Okay, your seat is on your application. So follow the game, guys. Mira la españolada ahí. Toda la españolada ahí. You're French? No, I'm Spanish. I don't know. You're French? Yeah, but I know a lot of people that are different. I know you're not French. I know. La mesa no está mal del todo, a pesar de tener a la derecha a un crack como Enrico Camosi. Aún así, diría que 3 o 4 no tienen aspecto de jugar muy bien a este juego. La verdad es que esta nueva sala a la que nos han traído es un zulo espectacular. Los techos son muy bajos, las mesas están muy juntas, da un poco hasta de claustrofobia. Le llega la mano limpia a Enrico en la SB. Estamos cerca de premios, quedamos ya menos de 200. Me limpea. Yo, check. El flop es dama 7-3 con proyecto de color. Me apuesta pequeño y pago.
El turno es una J y me vuelve a apostar. Esta vez me tiro, pero no me va a temblar si me las tengo que jugar contra él, hombre. Siguiente mano, limpeo SB y la bebé rolea all-in. Otra vez a foldear, empiezo mal en esta nueva mesa. 180 jugadores quedamos en pie, 44 bajas más y estaremos en premios. La media son 31 bebés. Es normal, los torneos de 2 días tienen que ser tirando a turbillos. Los últimos 136 jugadores vivos se asegurarán 3.270 eurazos. Oh, otra vez le llega limpia a Enrico en SB. Ahora me cubre por bastante. Está calculando a cuánto subirme. Pone 21.000 puntos. Llevo pareja de doses con 15 ciegas. Fácil all-in con mucho full equity todavía. Ups, me paga el toque. Mala señal. Voy muy pisada contra su pareja de jotas. Necesito ayuda. Revienta el botón de like para que no acabe aquí esto, por favor. Dioses del póker, enviadme un pato. ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vaya cartón, Dios! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Vamos! Voy a posar el bolso de nuevo, que ya me estaba yendo. Me pongo muy bien, con unos 250.000 puntos. Y además dejo en la unidad de cuidados intensivos a un gran jugador como es Enrico Camosi. Abre Enrico con un stack muy corto y yo le hago 3-bet con As-J off. Se van tirando todos los demás hasta que el jugador portugués de la SB se para a pensar. Mala señal. Nada, va all-in con poco más. El stack justo que estoy obligada a pagar. Tiene en total 98.000 y mi 3-bet había sido a 43.000. Nada, pago. Tiene reyes, pero me vale el pincho, va. Buf, le tiran el rey, pero todavía conservo algunos backdoors. Pues nada, se acabó lo que se daba, al 0%. Lástima, era un botazo. Qué rabia dan los por detrásismos, macho. Abro en UTG. La tensión ahora es máxima. La gente de la mesa está tanqueando. Estamos demasiado cerca de premios. Está Enrico en la ciega grande. Pero no me defiende. Vamos, puedo coger un poco de aire robando estas ciegas. Solo 25 eliminaciones más para entrar en premios. Aguanta, Lucía, que hay que llevarse euros de Praga. Abre en botón un jugador muy conservador. Solo jugaba auténticas premium. Y yo aquí, en ciega grande, ya he visto que tengo As-Rey mientras Enrico pensaba. Fácil all-in. El tío me paga insta. As-J off. Peligra mi vida en el torneo, pero es un spot buenísimo para doblarme y poder hacer un deep run de verdad. Grandísimo flop. Aguántalo ahí, que esto es un botazo. Fantástico tour. 93% tengo. ¡No! ¡La maldita J no! ¿Pero qué es esto? A ver, ya sé que antes reventé Jotas con doses, pero ya que había llegado hasta aquí, no tires esa J fea en el river. Pues nada, como me cubre, quedo eliminada muy cerca de premios de este Monster Stack. Otro día duro en la oficina. Tío, qué desgracia. Es que si no existieran los rivers, tendría ya 2 kilos o más en Hendon Mob. Madre mía. O sea, es verdad que le hemos pegado ese pato contra Jotas en Guerra de Ciegas. Por cierto, jugador súper top. ¿Cómo se llama, Javi? Enrico Camosi. Muy majo, además. Muy majo. Nos ha caído ese 2, vale, guay, ok. Pero bueno, es que, tío, y luego vamos con el As-Rey contra As-J y cae la J en el river. Tío, yo se lo he pegado en el turno, es que en el river duele más. No, pero bueno, esto ya era un bote otra vez grande, cerca de burbuja, para poder atizar. En fin, lo he pasado bien. Ha sido un torneo con muchos altibajos de un tramo muy carded, un tramo divirtiéndome, un tramo muy carded, bad beat por aquí, culerazos por allá. Pero bueno, tampoco he tenido mesotes, por así decirlo. He tenido 2 mesas al principio muy buenas y luego ya un poco más reguleras. Pero bueno, es una pena que hayamos caído a 25 de premios en este torneo, donde el feel era buenísimo y había 221.000 para el ganador. Sin más, a pensar ya en el siguiente, que encima no sé ni cuándo será. Creo que solo vamos a poder jugar torneos turbos porque nos vamos el viernes y ya no nos da tiempo a jugar de más de... Creo que todo lo que hay es más de 2 días, entonces ya creo que no nos da. Así
que nada, ahora son casi no, las 12 de la noche, buena hora para ir a la cama. Y mañana a jugar lo que haya. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Sois los mejores, los que estáis ahora mismo. No sé si seréis muchos o pocos. Molaría que en los comentarios me dejarais un nigiri. Si me dejáis un nigiri es que habéis llegado hasta el final. Y así sé quién sois. Suscribiros al canal, por favor, que sois solo el 40% los que estáis suscritos. Y dejarle un like al vídeo, que ayuda un montón y da muchos ánimos para seguir trabajando duro. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, que disfrutéis de la semana. Un beso muy grande. Nos vemos el domingo. Chao. Too much. I feel like you never said I was a rush.